conocer la cantidad de materias en las cuales está inscripto, etcétera, 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 ¿sí? Pero ahora, si nosotros tuviéramos que hoy en día representar un alumno, ¿cómo representaríamos un alumno? Y tendríamos que definir, por ejemplo, una variable nombre y podríamos definirla que es un string de 30 para poder cargar después desde teclado, leer el nombre. Definiríamos una variable para el apellido y podríamos decir, bueno, es otro string de 30. Podríamos definir una variable para el número de legajo y podríamos definirla que el legajo es un entero, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, fíjense en que nosotros hoy, para poder representar un alumno en el mundo digital, tenemos herramientas que son las variables, ¿sí? Ahora, nosotros con este nuevo tipo de dato, que es el tipo de dato registro, comenzamos a trabajar con una nueva herramienta que nos va a permitir representar un alumno. Y nosotros vamos a poder definir el tipo de dato alumno. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con un libro. Nosotros podríamos decir, un libro, bueno, ¿cómo represento un libro? Y tendría que poner el título del libro, la editorial del libro, el autor o autores del libro, año de edición, ¿sí? Son distintas características que tiene un libro. Ahora, ¿cómo lo haríamos con las herramientas que nosotros veníamos manejando? Y no nos queda otra que definirlos con variables. Voy a necesitar una variable para el título del libro, otra variable para el autor, otra variable para el año de edición, otra variable para la editorial. Son todas variables que yo les voy a ir definiendo de acuerdo a un tipo de dato. Esas variables me representan en el mundo digital un libro. Bueno, ahora nosotros vamos a poder definir el tipo de dato libro. Vamos a poder definir el tipo de dato alumno. Y lo vamos a hacer con un registro, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en claro es de esto que nosotros veníamos hablando hasta recién. Un registro es una estructura de datos heterogénea. ¿Por qué? Porque si yo quisiera representar al alumno y lo represento con un registro, yo del alumno ¿qué conozco? El nombre, el apellido, el número de legajo, etcétera, etcétera. Pero ya ahí fíjense que tengo al menos dos tipos de datos distintos. Porque había dicho que podría haber definido el nombre como un string de 30, el apellido con un string de 30 y el legajo, el número de legajo, con un entero, con un integer. Entonces tengo dos tipos de datos. Tengo el tipo de dato string de 30 y tengo el tipo de dato integer. Son dos tipos de datos, no es un tipo de datos, son dos. O sea, ¿qué significa? Que esta estructura nueva me permite poder manejar distintos datos bajo una única estructura. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Es una estructura que es estática. ¿Qué significa esto? Lo que había dicho al comienzo. Que a lo largo de toda la vida de la ejecución de un programa, no cambia la memoria reservada para ese tipo de datos. Ese tipo de datos se reservó una determinada cantidad de memoria y a lo largo de toda la vida del programa va a ocupar esa memoria. No es dinámica, al contrario, es estática, ¿sí? Y vamos a ver que esta estructura de datos tiene campos, que es lo que vamos a mostrar en la siguiente presentación. Esta es la que nos interesa ver particularmente a nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a trabajar con un tipo de dato registro? Bueno, como estamos definiendo un tipo de dato nuevo, lo vamos a hacer en la sección de declaración de type, ¿sí? En la sección type, como estamos apuntando, señalando en este momento con el puntero rojo, vamos a definir ahora un identificador que va a ser el nombre de nuestro registro y vamos a decir que es igual a esta palabra record. Record no es otra cosa que registro. Y debajo, sin poner punto y coma ni nada, debajo automáticamente vamos a empezar a nombrar los campos. Y voy a decir el campo 1, dos puntos de un determinado tipo de dato. El campo 2 de otro tipo de dato. Campo 3, campo 4, etcétera, en punto y coma. Y cuando yo tengo definido ya el tipo de dato registro, como lo estamos apuntando, voy a poder decir, defino una variable y esa variable es de tipo de dato, el tipo de dato registro. No hay ningún, Leonardo, no hay ningún límite con respecto
a la cantidad de campos que nosotros le podemos asignar a un registro. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que en definitiva todo esto va a ocupar un peso en memoria, por supuesto. Entonces tenemos que tener en claro, al momento después de trabajar, cómo definimos los campos de nuestro registro, con qué tamaño. O sea, y eso va a estar relacionado con el tipo de dato, ¿sí? Hoy ustedes conocen todo tipo de datos sencillos, simples, ¿sí? Y los compuestos como los strings. O sea, no tienen mucho más, ¿sí? Pero a partir de esta clase, para en adelante, nosotros vamos a empezar a trabajar con más tipos de datos, no solamente con el tipo de datos registros. Vamos a ver que vamos a manejar otras estructuras de datos, donde vamos a poder, en esas estructuras de datos, aún almacenar registros dentro de esa estructura de datos, ¿sí? Que van a ser los arreglos, después vamos a trabajar con tipos de datos listas, etcétera. Y vamos a ver que a todo eso va a ocupar un determinado peso en memoria, ¿sí? Pero en principio, hoy podríamos definirlo como que no tenemos ningún límite, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Vamos a plantear como algunos puntos que tenemos que resaltar con respecto a los registros, ¿sí? Fíjense en que nosotros acá a la izquierda tenemos el tipo de dato registro, que es el que habíamos definido, dijimos que es un registro nombre, por decirlo de una manera, y fíjense que acá tenemos dos variables, registro 1 y registro 2, que son de tipo, este tipo de dato registro que definimos. ¿Bien? Ahora, ¿qué cosas nosotros tenemos eh, que tener presente en esto? Las variables que nosotros acabamos de definir abajo, las variables registro 1 y registro 2, solo pueden realizarse operaciones de asignación con respecto a lo que son las variables registros. ¿Qué significa? Que si yo digo, yo tengo la variable registro 1 y la variable registro 2, yo lo único que puedo hacer con esas variables es la operación asignación. No puedo hacer otro tipo de operación. Ahora lo vamos a ver abajo, cuando dice las tres líneas que tienen el no, que están acá. No se puede realizar lectura, no se puede realizar un write, una impresión, no se puede hacer una comparación, y lo vamos a explicar por qué. Lo único que yo puedo hacer con dos variables que son de tipo registro es la asignación. Es lo único que puedo hacer. Después, si yo quiero trabajar con un campo de un registro, se utiliza la siguiente sintaxis. Se escribe la variable registro 1, punto, y el campo del registro que yo quiero trabajar. ¿Qué puedo hacer con este campo de este registro? Todas las operaciones que estén permitidas en el tipo de dato que yo declaré ese registro. Si yo declaré que el campo 1 era, por ejemplo, número de legajo, y lo definí como de tipo integer, ¿qué operaciones voy a poder hacer? Todas las que me permite el integer. Si yo lo definí de tipo char, ¿qué operaciones voy a poder hacer con este campo? Todas las operaciones de que me permite un tipo char. Y así con cada tipo de dato. Ahora, ¿qué cosas yo no puedo hacer? Con una variable de registro no puedo hacer la lectura de un registro. ¿Qué significa? Yo no puedo hacer read de reg 1, registro 1. No puedo. ¿Por qué? Porque se tiene que leer campo por campo un registro. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Pero son cosas que ya empezamos a resaltar que son importantes a aclarar. Un registro de una variable registro como es reg1, yo lo único que puedo hacer es la asignación, nada más. No puedo hacer un read, no puedo hacer un write, ni tampoco puedo comparar dos registros. Por ejemplo, decir si, if reg1 es igual a reg2, then. No puedo hacer eso, ¿no? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque se tiene que hacer campo a campo la comparación, ¿sí? Y no es una cuestión, no es una cuestión de que porque son registros distintos. No, no. Porque reg 1 y reg 2 son del mismo tipo. Fíjense que la declaración de variables, reg 1 y reg 2, están declarados ¿con qué? Con el tipo de dato como nombre.
el tipo de dato nombre, que es un registro que está arriba, rec1 y rec2 son del mismo tipo de dato. Siendo del mismo tipo de dato, no importa, no se puede comparar, porque la forma de comparar es accediendo al campo 1, comparando el campo 1 con el campo 1 del otro registro. Es la única forma. Comparo el campo 2 con el campo 2 del otro registro. Y así sucesivamente. Si cada campo me va dando igual, los dos registros, las dos variables son iguales. Si hay un campo que me da distinto, los registros son distintos. ¿Sí? Cuando estamos hablando, Ignacio, cuando estamos hablando de que un tipo de dato, ¿sí? Un registro, es igual a otro registro, no es que tiene la misma cantidad, sino que tiene la misma declaración. ¿Sí? Acá el tipo de dato está declarado con el identificador nombre. Pero si yo tuviera registro 1 de tipo nombre, registro 2, dos puntos, integer. Y son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Y si tuviera nombre 2, son dos registros distintos. Es como si yo dijera, estoy comparando papas con batatas, dos cosas distintas. ¿Sí? En cambio, acá, en la presentación, registro 1 y registro 2 son ambos ¿de qué tipo? Tipo nombre. ¿Y nombre qué es? Nombre es un record, un registro, que tiene campo 1, tiene campo 2, ¿sí? Esto lo estamos representando ahora en forma genérica, Ahora lo vamos a ver la representación con un ejemplo. Bien, vamos a avanzar con el ejemplo para que se entienda esto que estamos, los conceptos que estamos presentando, ¿sí? Porque esto, una cosa es la presentación de cada concepto, cada definición, el tipo de dato nuevo, qué operaciones podemos hacer, qué operaciones no podemos hacer. Esto es todo conceptual. Bueno, ahora vamos a verlo con un ejemplo, como todo esto conceptual lo vemos en la práctica, ¿sí? Concretamente. Vamos a plantear este siguiente problema, ¿sí? Fíjense, programa 1. Sí, vamos a hacer una comparación, no hay problema. Ahora, programa 1. Realice un programa que lea personas hasta leer una persona de apellido XX, la cual debe procesarse. De cada persona se lee apellido, nombre y número de DNI. Al finalizar, sí, al finalizar toda la lectura, se pide informar el nombre de la persona cuyo DNI está compuesto con mayor cantidad de dígitos iguales a 5. ¿Mm? Vamos de nuevo con el problema. Nos están planteando realizar un programa que tiene que leer los datos de personas. Ojo, ¿qué son los datos de las personas? Y nos están diciendo, de cada persona, fíjense en el detalle, de cada persona se lee, y acá nos dice cuáles son los datos de las personas. Se lee el apellido, se lee el nombre y se lee, ¿qué más? El número de DNI. Estos tres datos son lo que me representan una persona. En este problema, por supuesto, ¿no? En este contexto. Entonces ahora nosotros tenemos que representar esto. ¿Cómo lo haríamos hasta antes de esta clase? Definiríamos tres variables, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué variable tendríamos que declarar? La variable apellido, la variable nombre y la variable número de DNI. La variable apellido, ¿cómo la definiríamos? Y podríamos decir un string de 30. La variable nombre, otro string de 30. Y la variable DNI, y bueno, la podríamos representar con un integer, en principio, por decirlo de una manera. ¿Por qué con un integer? Y pondríamos un integer porque en realidad nosotros tenemos que descomponer después el número para ir analizando los dígitos. Fíjense en que nos están pidiendo que al finalizar tenemos que informar el nombre de la persona, pero cuyo DNI, y acá está el tema, el DNI está compuesto y nos interesa ver la cantidad de dígitos que son iguales a 5. O sea que de un DNI yo me voy a tener que contabilizar de ese DNI la cantidad de dígitos que son 5, la cantidad de 5 que hay o que componen el DNI de esa persona. Bien, eso es lo que me están pidiendo hacer. Entonces, en principio, yo no podría decir, bueno, yo defino el string el DNI como un string de 8. Y no podría hacer eso.
Uno dice, bueno, pero es válido, porque si yo lo defino con un string de 8 caracteres, ¿entra un DNI? Sí, tranquilamente yo podría hacer que esas 8 caracteres me entren los DNI que son de 8 dígitos, por ejemplo. Pero ¿cómo hago para descomponer un string? No tengo herramientas para descomponer un string. Hoy nosotros no tenemos esas herramientas. Entonces no me queda otra que definir al DNI como un entero, como un número entero, un integer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las herramientas para descomponer el número. Y a eso vamos. ¿Qué cosas nos están interesando identificar de este problema? Bueno, ¿cómo voy a representar a la persona? Eso es una de las cosas que me interesa identificar de este problema, porque me están planteando que tengo que leer datos de personas. Entonces, acá está el tema. ¿Defino 3 variables o empiezo a utilizar este nuevo tipo de dato registro que voy a poder representar una persona? La estructura de control. ¿Qué estructura de control vamos a utilizar en este programa? Y cuando hablamos de estructura de control nos referimos a la estructura que nos va a permitir poder leer todos los datos hasta finalizar. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en esto. ¿Qué estructura de control vamos a utilizar? ¿Voy a utilizar un for? ¿Voy a utilizar un while? ¿Voy a utilizar un repeat until? Tenemos que empezar a tomar una decisión. A eso vamos. Después, ¿cómo determino la cantidad de dígitos 5 en el DNI? Y voy a tener que descomponer el número, no me queda otra. Voy a tener que ir descomponiéndolo. ¿Tengo herramientas para descomponer un número? Sí, que es todo lo que vinimos haciendo en la clase pasada y también en la anterior. Y ahora, ¿cómo calculo el nombre de la persona con más dígitos 5 en su DNI? Eso es lo que vimos hace 2 clases atrás. ¿Cómo trabajamos con qué? Con un máximo. Entonces nosotros necesitamos aplicar la herramienta de calcular un máximo para poder tener cuál es el nombre de la persona que más dígitos 5 tiene en su DNI. ¿Sí? Bueno, vamos a responder un poquito que algunos ya, algunas cosas fueron mencionando en el chat. Cuando nosotros nos referimos a cómo representa una persona, no es otra cosa que decir, yo no voy a usar 3 variables. No, 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 no. Yo voy a empezar a utilizar este nuevo tipo de dato. Es el tipo de dato registro. El tipo de dato de registro, ¿cómo lo voy a representar? Le voy a poner que el tipo de dato se llama persona y que tiene 3 campos. Fíjense en la pantalla. Yo tengo el tipo de dato persona, que es un registro, un record, y que tiene 3 campos. El apellido, que es de string, nombre de string, podría haber puesto string entre corchete 30 para acotar la cantidad de caracteres de cada campo. ¿Sí? El campo apellido, AP, es de una cadena string. El campo nombre es una cadena string que por defecto son 255 caracteres. Y el DNI, que es como decíamos hace un ratito, no es otra cosa que un tipo de dato integer. Fíjense que estamos definiendo un tipo de dato nuevo que contiene 3 campos de tipos de datos que son conocidos o son predefinidos, por decirlo de una manera. El string es un tipo de dato compuesto, pero es predefinido. El entero es un tipo de dato simple, predefinido. ¿Sí? Y estos 3 campos están agrupados dentro de lo que es la estructura registro. ¿Lo vemos esto? ¿Hay alguno que no lo vea? Bien, bien, todos nos tiene que quedar claro esto. No es que estamos manejando 3 variables sueltas. No. No es que tengo la sección de variables con 3 variables sueltas. No, no es eso. 3 variables sueltas es lo que sabemos hacer hasta ahora. ¿Sí? Podría definir la variable AP de tipo string, la variable nom de tipo string, la variable DNI de tipo integer. 3 variables. Pero no estamos haciendo eso. Estamos en la sección del type, no de OAR, en la sección del type, estamos declarando un tipo de dato que contiene 3 campos. Y esos 3 campos
Uno es el apellido, otro es el nombre y otro es el DNI. Apellido que es de tipo string, nombre que es de tipo string, DNI que es de tipo integer. Y todavía no hablé de variables, todavía no hablé de variables. Estamos hablando de tipos de datos, de tipos de datos. Con respecto a un subrango, sí, vos podés poner dentro de los campos, definirlos con los tipos de datos que nosotros conocemos hasta ahora, por supuesto. ¿Sí? Y puede ser un subrango tranquilamente. ¿Sí? Bien, avancemos un poco más. ¿Qué estructura de control vamos a utilizar? Bueno, algunos en el chat ya iban poniendo que era un repeat until. Y es así, vamos a utilizar un repeat until. ¿Por qué vamos a utilizar un repeat until y no un while? El repeat until, como hemos dicho ya en varias clases, es una estructura de control que es post-condicional. Primero proceso y luego evalúo. Eso es el repeat until. Y el while es una estructura de datos que es precondicional. ¿Sí? Primero evalúa y luego procesa, realiza una tarea. En cambio, nosotros acá necesitamos leer los datos de la persona, procesar, hacer todo lo que yo tenga que hacer con esa persona, que en este caso es descomponer el DNI, y luego analizar si esa persona tiene apellido XXX, entonces recién ahí finalizar mi programa. Entonces, como exactamente, Ignacio, como nuestro enunciado me está diciendo que voy a tener que leer datos de personas, como dice acá arriba, voy a tener que leer los datos de las personas hasta leer la persona con apellido XX, la cual dice debe, ¿qué cosa ahora? Debe procesarse. El apellido, esa persona que tiene apellido XXX, yo esa persona la tengo que procesar. ¿Qué significa? Tengo que analizar su DNI y ver si dentro de su DNI cuenta con dígitos iguales a 5, al número 5. Y si tiene más de uno, los tengo que contabilizar. Aunque tenga uno solo, tengo que contabilizar. ¿Cuántos dígitos 5 tiene ese DNI? Eso es lo que tengo que hacer. Con lo cual, nuestra estructura de control va a ser un repeat until. No va a ser un while, porque no es correcto, no se corresponde al enunciado de lo que me están pidiendo. Tampoco un for, porque tampoco el for me están diciendo cuántas personas tengo que leer. No me lo dice. ¿Sí? Ya el for queda descartado totalmente. Y el while queda descartado porque si yo leo la persona y el apellido de la persona es XXX, voy a terminar mi programa, porque el while va a terminar. Y yo no necesito terminar, yo necesito es procesarlo y recién después de procesarlo, terminar. Avancemos un poco más. Con respecto a cómo calculamos, o mejor dicho, cómo obtenemos la cantidad de dígitos 5. Y bueno, vamos a tener que descomponer un número entero. Y esto vimos que los enteros tienen la herramienta que es la división entera. Si nosotros dividimos por 10 un número, no estamos haciendo otra cosa que estar reduciéndolo en un dígito. Y con mod 10 lo que estamos haciendo es quedándonos con el último dígito de ese número, que es lo que a nosotros nos interesa evaluar. ¿Sí? Con lo cual vamos a tener que descomponer el número y si el dígito es 5, lo vamos a tener que contabilizar. Y por último, ¿cómo yo sé, o cómo resuelvo, mejor dicho, cuál es la persona que tiene más dígito 5 en su DNI? Bueno, no es otra cosa que, una vez que descompuse el número y sé cuántos dígitos 5 tiene el DNI de esa persona, no es otra cosa que compararlo contra un máximo. Si supera el máximo, actualizo el máximo. Y si no, paso a analizar la siguiente persona. Leo y analizo el DNI de la siguiente persona. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, vamos a avanzar un poco con el programa, con lo que tenemos que resolver. Miremos un poquito, por favor, lo que nosotros tenemos acá. Aguárdenme, por favor, y corro un poco las ventanas que me están tapando. No puedo poner if igual a 5, Pablo. Porque primero que if igual 5 no corresponde, es algo que está mal escrito, para empezar. ¿Sí?
Y lo que vos tenés que hacer es descomponer y esa descomposición contabilizar la cantidad de dígitos que aparecieron que son igual a 5, ¿sí? Y cada vez que aparece un 5 lo voy a tener que contabilizar. Y la suma de esos dígitos 5 es la que yo tengo que comparar contra un máximo, sí o sí. No me queda otra. No hay otra forma de resolverlo, Pablo. Bueno, avancemos un poquito acá. Fíjense en acá a la izquierda. Nosotros tenemos nuestro type. El type es persona. Es igual a un record, a un registro. Tiene los tres campos que son los que mencionamos hoy. El campo apellido, el campo nombre y el campo DNI. El campo apellido es de tipo string, el campo nombre es de tipo string y el campo DNI es de tipo integer. Acá iría la declaración de módulos. Luego iría la declaración de variables y luego viene el programa principal. Ahora, fíjense en las variables. La variable per es de tipo persona. ¿Qué significa? Que yo voy a trabajar con una variable que se llama per, pero esa variable es de tipo registro persona. Voy a trabajar con una variable max y cant, que son de tipo entero, integer. Y voy a trabajar con nom_max o nombre máximo, que es de tipo string. Miremos un poquito nuestro código. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Nos vamos a encontrar con max inicializado en -1. Esto es, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos la clase de máximos y de mínimos? Lo que decíamos es que para poder calcular el máximo, nosotros tenemos que inicializar el máximo en un valor muy chico fuera del rango que nosotros vamos a trabajar. Como nosotros vamos a trabajar, a ver, fuera del rango, yo podría encontrarme que mi DNI no tenga ningún dígito. Y no tener ningún dígito 5, ¿sí? Ningún dígito 5, significa que me voy a encontrar que mi contador va a ser igual a 0. 0 me va a representar que no hay dígito 5. Entonces yo no le puedo poner que mi máximo es 0. No, mi máximo es -1. Está fuera del rango de lo que yo voy a trabajar. Porque 0 me representa que no hay ningún dígito 5. 1, que hay un dígito 5. 2, que hay dos dígitos 5. 3 y así sucesivamente. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a trabajar con un repeat until. Nuestro repeat until va a aparecer algo que para nosotros es nuevo en este sentido. Porque, a ver, Leonardo me dice leer. ¿Y qué es leer? Leer es un módulo que nosotros tenemos que implementar. No es read, no es read. No. Porque yo no puedo hacer un read de un registro. Eso es lo que dijimos dentro de las operaciones. Las operaciones que yo puedo hacer sobre una variable que es de tipo registro, no puedo hacer un read. No puedo hacer un read. Eliana, aguárdame, no se adelante. No puedo hacer un read. Voy a tener que implementar un módulo, y en este caso leer, es como ponía ahí Germán, es un prosidio. ¿Sí? Es un prosidio de lectura. ¿Cómo se llama este prosidio? Este prosidio o este procedimiento se llama leer y que recibe como parámetro, y ahora lo vamos a ver, la variable per, que es de tipo registro. Ahora lo vamos a ver, no se adelante. Pero vamos a mirar el código. Yo me encuentro que tengo un procedimiento, un prosidio que se llama leer y que se va a encargar de hacer la lectura del registro. Ahora vamos a ir a eso. ¿Sí? Una vez que yo leo el registro, ¿qué voy a necesitar? Y voy a necesitar del registro persona que leí desde el teclado, saber cuántos dígitos 5 tiene el DNI de esa persona. ¿Sí? Si la cantidad de dígitos que tiene esa persona supera al máximo, voy a tener que actualizar el máximo, que es lo que estoy haciendo dentro del if. ¿Sí? Y cant5, fíjense que también es otro módulo. cant5 es otro módulo. ¿Y qué es cant5? ¿Es un prosidio? No, porque un prosidio no se puede poner, no se puede invocar en una asignación. Es una función, una function. ¿Sí? Una función. Y fíjense que todo esto lo voy a repetir hasta que ¿qué? Que el campo apellido del registro persona, fíjense cómo se escribe, per.ape,
Estoy accediendo al campo apellido del registro de la variable persona. Y estoy comparando, ¿por qué puedo decir es igual a XXX? Porque APE, el campo APE, es de tipo ¿qué? Tipo string. ¿Y el string se puede comparar? Sí, el string se puede comparar. Yo puedo comparar dos cadenas de caracteres. Eso se puede hacer, ¿por qué? Porque es lo que permite hacer un string. Entonces, esto sí se puede hacer. Lo que yo no puedo hacer es poner per es igual a XXX. No, no se puede. ¿Por qué? Porque per es una variable que es de tipo de dato ¿qué? Persona. Y XXX, ¿qué es? Una cadena, un string. Entonces son dos cosas distintas, no las puedo comparar. No las puedo comparar. ¿Sí? Además, otra de las cosas que dijimos al principio, más allá de que son tipos de datos distintos, ¿sí? Lo que un registro no tiene incorporado la operación de comparación. Se tienen que comparar los registros campo a campo. Cuando me refiero que los registros se tienen que comparar campo a campo, no es otra cosa que voy a dejar de compartir esta presentación. Vamos a detener esta presentación y vamos a abrir este WordPad. Vamos a sacar de este WordPad, vamos a achicar un poco la letra porque si no, no está complicado. Y vamos a suponer que nosotros tenemos una declaración donde tenemos persona 1, persona 2, que son de tipo persona. ¿Sí? Nosotros tenemos definido, acuérdense que teníamos definido el tipo de dato persona. Ahora, ¿cómo hago la comparación? ¿Cómo hago la comparación de esto? La única forma que tengo de poder comparar esto es hacer, discúlpenme, voy a tener que comparar per1.ap es igual a per2.ap. Si es igual, ¿qué comparo? Si per1.nom, que era nombre, es igual, es igual a quién? A la variable per2. ¿Qué? Campo nombre. Si esto es igual, entonces, ¿qué pregunto? Si per1.dni es igual a per2.dni, entonces, write son las mismas personas. ¿Nos queda claro? Discúlpenme que voy a... disculpen, cochito. Disculpen. Porque estoy hablando... Sí, no se vio. Aguárdenme porque falló el compartir. Entonces estoy hablando y ustedes no están viendo nada. Vamos de nuevo. Aguárdenme que ponemos el chat. Aguárdenme que pongo el chat. Vamos de nuevo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a suponer que tenemos esto. Tengo las variables per1 y per2 que son de tipo registro persona. Eso es lo que teníamos declarado en la presentación. Nosotros teníamos un tipo de dato persona, ¿sí? Fíjense que ahora yo lo voy a tratar de copiar. Vamos a buscar el ejemplo, guárdenme que lo estoy buscando, y me voy a copiar el tipo de dato. Nosotros teníamos esto. Esto lo voy a copiar y vamos a venir a la presentación y vamos a pegarlo acá. Nosotros teníamos el tipo de dato persona. ¿Persona qué es? Persona es un registro. Persona es un registro que tiene tres campos. El campo apellido, el campo nombre, el campo DNI. Ahora, declaro una variable, o mejor dicho, declaro dos variables, per1 y per2, que son de tipo, ¿qué tipo de dato es? De tipo de dato persona. ¿Cómo hago para poder comparar? ¿Cómo hago para poder comparar? No me queda otra que comparar de la siguiente manera. Decir, si la variable per1, punto, apellido, campo ape, es igual a per2,
campo APE. Entonces, ¿qué puedo comparar? Si los dos apellidos, los dos campos de apellidos son iguales, ¿qué me falta comparar? Y me falta comparar el campo nombre. Bueno, ¿qué comparo? Pregunto si el campo nombre lo estoy cambiando no importa si está mayúscula o minúscula, lo estoy poniendo por una cuestión de que quede igual que arriba, para que ninguno me diga, ¿por qué arriba está en minúscula? ¿Por qué abajo está con mayúscula? ¿Sí? Estoy tratando de evitar eso. Si el campo nombre de la variable per1 es igual al campo nombre de la variable per2, ya tengo que los apellidos son iguales, los nombres son iguales. ¿Qué me falta comparar? Me falta comparar el DNI. Si me falta comparar el DNI, lo escribo de esta manera. Si ahora la variable per1.dni es igual a la variable per2.dni, entonces puedo decir que estas dos variables de registro son la misma persona. ¿Sí? Son la misma persona. No son las mismas personas. ¿Sí? Es la misma persona. Bien, per1 y per2 son dos variables. Son no dos variables distintas, son dos variables del mismo tipo. Dos variables del mismo tipo. Si fueran dos variables distintas, sería esto. No sé por qué no identificamos. Esto es lo mismo que estamos hablando como si yo dijera variable per1, per2 de tipo integer. Y diría, pero per1 y per2, si son integer, no son de distinto tipo, son integer. ¿Sí? Y si yo estoy diciendo que per1 y per2 son de tipo persona, no son de distinto tipo, son de tipo dato persona. Las dos son de tipo dato persona. Bien, Leonardo. Ahora, si las dos son del mismo tipo de dato, no significa que estemos hablando de la misma persona. Ese es el tema. Nosotros estamos hablando en cuanto a la sintaxis, que tengo dos variables, per1 y per2, que el tipo de dato es el registro persona. En cuanto a tipo de dato, tienen el mismo tipo de dato. El tipo de dato es persona. Es como si yo hubiese reemplazado persona acá por integer, que es lo que nosotros veníamos trabajando antes. O char. Esto lo cambio por char. O por real. O por string. Ahora lo que estamos diciendo es que estas dos son del tipo de dato registro nuevo, persona. ¿Sí? No, no, no. Eso es otro tema, Leonardo. Eso es otro tema. Después eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante. Ahora, nosotros estamos hablando que tenemos dos variables que son del mismo tipo de dato. El tipo de dato persona. ¿Qué es persona? No es otra cosa que un registro, como lo tenemos definido acá. Un registro. Ahora tengo dos variables que son del mismo tipo de dato. Tipo de dato registro. Ese tipo de dato registro, ¿cómo se llama? Persona. Eso es lo que estamos explicando. Ahora, si yo leo los datos, si yo hago esto, vamos a suponer que tengo el módulo, tengo begin, y tengo el módulo leer per 1, leer per 2. Eso que acabo de leer desde teclado, que ahora vamos a ver cómo se lee, todavía no lo vimos, pero ahora lo vamos a ver. Pero vamos a suponer que yo tengo la lectura de la persona 1 y la persona 2. Y yo quiero saber si estoy hablando de la misma persona o son dos personas distintas. No estamos hablando del tipo de dato. El tipo de dato es persona. Pero ahora, el contenido del tipo de dato, ¿tiene los mismos elementos? ¿Se cargó exactamente lo mismo? Cuando se cargó el apellido, Rodríguez, nombre Ismael, DNI, X, tanto, tanto, tanto. Ahora, en la persona 2, ¿se volvió a leer de nuevo apellido Rodríguez, nombre Ismael, apellido tanto, 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 DNI tanto, tanto, tanto? No. Y eso es lo que quiero ver, chequear. Si yo chequeo que el campo apellido de la variable 1, registro 1, es igual al campo apellido de la variable registro 2, ¿sí? Perdón, 2, significa que lo que yo leí en el campo apellido de la segunda variable es lo mismo que había leído para el campo apellido 1. Y eso es la comparación. ¿Sí? Vamos a tratar de mirar un poquito
el leer. A ver si con el leer nos queda un poco más claro esto de cómo comparar. Vamos a detener la presentación y vamos a compartir el PPT nuevamente. ¿Sí? Vamos de nuevo con el PPT. Me parece que no. Ahí lo comparto. Ahora sí. Vamos a poner el chat otra vez de nuevo. No. ¿Qué puso? Compartir el PowerPoint, amigo. Ahora sí. Bien, vamos con lo que a nosotros nos interesa ver de esto. Discúlpenme que pongo el chat, así lo sigo porque si no, no los veo. Vamos con el chat. Y vamos de nuevo con la presentación. Vamos al módulo de lectura. Después vamos a responder esas preguntas. Vamos a lo que nos interesa acá. Miren en pantalla, por favor, este presidio leer. Este presidio leer es palabra clave presidio del procedimiento. El nombre del procedimiento es leer. Y recibe un parámetro que es P, dos puntos y el tipo de dato. O sea que el nombre del parámetro se llama P. ¿Y de qué tipo es P? P es de tipo persona, es el registro persona. Y es un parámetro que, como tiene la palabra clave var delante, es un parámetro ¿cómo? ¿Por valor o por referencia? Por referencia. Es por referencia. Porque tiene la palabra clave var. Si nosotros le hubiésemos sacado la palabra clave var, hubiese sido un parámetro por valor, que no hubiese tenido ningún tipo de sentido para este ejercicio. Porque yo quiero que lo que lea, lo que se modifica el parámetro, eso se vea reflejado ¿dónde? En el programa principal, donde me están invocando. Entonces yo necesito devolver la información. No tiene sentido poner que el parámetro sea por valor, porque es como la clase pasada lo que hablábamos. Si yo me presento en una oficina y yo tengo que hacer un trámite, no sé, por ejemplo, tengo que llenar una planilla, un certificado de examen, ¿sí? Algunos de ustedes trabajan, seguramente, y les va a tocar algún día tener que rendir un examen, un parcial o un final, justo en el horario que tienen horario de trabajo. Les va a pasar eso, porque eso en la vida académica a ustedes les va a pasar. Entonces, ustedes van a tener que pedir en el trabajo, van a tener que pedir el día para poder rendir el examen. Y lo más probable es que en el trabajo le van a decir, bueno, pero yo necesito una constancia de que te presentaste a rendir el examen y no que te fuiste a pasear por ahí. No, te presentaste a rendir el examen. Bueno, yo te doy el día, pero vos me tenés que traer una constancia, un justificativo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Sí? Se tienen que dirigir a la oficina de alumnos y en la ventanilla de alumnos, ¿sí? De ahí arriba, generalmente están disponibles sobre un mostrador que hay ahí, para que ustedes retiren una boleta de examen. ¿Qué significa una boleta de examen? Es un certificado que ustedes van a tener que completar el nombre y apellido de ustedes, la fecha, el horario del examen y qué rindieron, si rindieron un parcial o un final. Y el docente de la cátedra, ¿qué va a hacer? Después de que ustedes rindan, entreguen el examen, el docente, que puedo ser yo, ¿qué voy a hacer? Bueno, vos me entregas el examen, venís con el formulario lleno, la ficha llena, y yo ¿qué hago? Te la firmo. Entonces eso es lo que vos presentás en tu trabajo diciendo, mira, yo ayer te justifico que no vine a trabajar porque en este horario rendí examen. ¿Sí? ¿Se entiende esto para todos? Estamos tomando un ejemplo de la vida real. Un ejemplo de la vida real. ¿Bien? Ahora, este ejemplo es muy sencillo. Ustedes vienen y traen el certificado, y supónganse que en realidad yo no le pongo la firma a ese certificado. Pero yo supuestamente te lo di el certificado, sí, yo te lo devolví sin firma. Y eso es como si hubiese sido por valor. ¿Qué significa? Vos me trajiste el certificado lleno, pero estabas esperando la firma mía. Yo no te lo firmé y te fuiste con el certificado. ¿Y por qué? Es como si hubiese sido, vos me presentaste una copia, yo te firmé la copia, pero en el original, ¿cómo está? El original está sin firmar, ¿sí? Sin modificar, nada. En cambio, distinto es el parámetro por referencia, porque el parámetro por referencia es, vos me traes directamente
no una copia, me estás trayendo el certificado original. ¿Y yo qué hago? Al certificado original te lo firmo y vos te llevas el certificado original para presentar en el trabajo y decir, che, yo este día rendí y está firmado, consta de que me lo firmaron, que rendí. ¿Está claro? Eso es, porque después la oficina de alumno también le tiene que poner un sello, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes se van a tener que presentar a la oficina de alumno después de que yo firme ese certificado. La oficina de alumno, ¿qué va a hacer? Va a comparar si la firma es del docente que dice que es y le va a poner un sello con una certificación que es lo que valida ese certificado. Bien, ahora, todo esto que estábamos diciendo es para qué? Para poder explicar por qué nosotros necesitamos que el parámetro sea por referencia y no por valor. Por valor es, yo trabajo con una copia. Yo sobre la copia puedo modificarla, hacerla lo que yo quiera, pero se terminó el proceso y en el programa principal está todo intacto, no se ve nada de lo que yo modifiqué, lo que cargué, no se ve nada, porque trabajé con la copia. Distinto es si yo digo, no, pará, yo necesito trabajar con un parámetro por referencia. Var P es de tipo persona, el parámetro P es un parámetro por referencia. Todo lo que yo ahora, read P de APE, read P de NOM, read P de DNI, todo lo que yo cargue desde teclado, en el programa principal, en la variable per, del programa principal, va a tener cargado el campo apellido, va a tener cargado el campo nombre, va a tener cargado el campo DNI. Y yo sí puedo hacer, si ustedes recuerdan, APE, ¿de qué tipo era el campo APE? Era string, muy bien. ¿Y el campo DNI qué era? Era integer, era un entero. Y si era entero, y estos eran string, el, el string y el integer, ¿tienen la operación read? ¿Está permitido la operación read? ¿Sí? ¿Un entero? ¿Una variable entera? ¿Yo la puedo leer? Sí. ¿Una variable tipo string? ¿La puedo leer? ¿Le puedo hacer un read? Sí. Bueno, ahora, p.app es como si yo estuviera trabajando con una variable. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, ¿la variable quién es? Es p, es el parámetro p. ¿De qué tipo es? Persona. ¿Yo puedo hacer un read de p? No, no puedo hacer un read de p. Porque el registro no tiene declarada la operación read. ¿Puedo hacer un write de p? No. ¿Por qué? Porque el registro no tiene declarada la operación write. Pero P punto el campo, ¿y qué campo? APE. ¿Y APE qué es? Es un string. ¿Puedo hacer un read de un string? Por supuesto, si el string tiene declarada la operación read. No, no, no. Acá estamos tratando de leer desde teclado. ¿Y qué tengo que leer desde teclado? Es como si yo tuviera que leer las variables. Cuando estamos hablando de leer variables, si vos hubieses tenido, Leonardo, tres variables distintas, ¿cómo lo hubieses escrito? Read ape, read nom, read DNI. Eso hubieses hecho. Y acá estamos haciendo lo mismo. La diferencia es que estoy diciendo, la variable es el campo del registro P, es el campo nom del registro P, es el campo DNI del registro P. ¿Y cómo lo digo eso? Lo digo diciendo, el campo APE, punto, ¿de qué variable? P, que es el registro. El campo nom, punto, ¿de quién? De la variable P, que es el registro. La variable P, que es el registro, punto, su campo DNI. ¿Lo vemos todos esto? ¿El resto lo ve? A ver, Leonardo. La variable es P. Claro, no es los registros. Estoy leyendo un único registro. El único registro es P. El registro es P. ¿Y P cuántos tiene? ¿Cuántos campos tiene P? Tres campos. El campo APE, el campo NOM y el campo DNI.
¿Qué estoy haciendo? Estoy leyendo los datos sobre cada campo. Eso es lo que estoy haciendo. Porque la lectura es campo a campo. La lectura no es read P, no, porque P es un registro y el registro no tiene la operación read. Entonces no puedo hacer read de P. Sí puedo hacer read de P punto el campo. ¿Por qué? Porque AP es un string y el string yo puedo hacer un read de un string. Un read de un integer. Sí, también se podría escribir así, Pablo, de esa manera también. Esa es otra alternativa. Podría poner los tres read juntos, por decirlo. A ver, no, discúlpame, perdón, le pusiste read p.app, no, 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 no. A ver, escribir el read y tratar de leer los read en una sola línea, no, no puedo hacer eso, porque el read espera un único parámetro. Y vos de esa forma le estás poniendo tres parámetros, ¿sí? Sebastián, la lectura directa es lo que estamos hablando, es lo que vos estás viendo en pantalla. Y cuando decimos de forma directa, es que vos estás accediendo al campo apellido y escribiendo desde teclado el contenido para el campo apellido. Lo mismo con nombre y lo mismo con DNI. Bien. A ver, Lucas. A ver, no sé a qué te referís con leer dos puntos y entre paréntesis var per dos puntos persona, porque eso es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Y lo otro, var p persona, no, 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 no te entiendo la diferencia en lo que querés escribir, porque uno está entre paréntesis y otro sin paréntesis. Va entre paréntesis porque lo que vos le estás pasando es un parámetro. No lo puedes poner sin paréntesis. ¿Te aclaro, Lucas? Y haz una cosa, bien, cuando lo mandes, no escribas en privado, mandalo para todos, para que todos puedan leer. Porque si no, yo te contesto en forma audible y todos los demás no entienden a qué estoy respondiendo. ¿Sí? Bien, avancemos un poco más. Cuando escriban en el chat, escriban para todos, no para mí solo, para todos. Así todos ven lo que se está preguntando y yo cuando respondo todos se entienden, porque si no, no se entiende lo que estoy hablando. Esto es el leer, esto es el procedimiento leer. Ahora les voy a plantear esta otra solución. ¿Qué les parece esta otra solución? Tenemos la solución de la izquierda, pero ahora planteamos otra que es un poquito distinta. Fíjense en que el encabezado del módulo es exactamente lo mismo. El encabezado del módulo es el módulo leer, que tiene el parámetro por referencia P, que es de tipo persona. Pero ahora la diferencia es que hago el read, del apellido, ¿sí? Hago el read del apellido. Y fíjense en esto. Después comparo si el apellido es distinto de XXX, recién leo los siguientes datos. ¿Qué les parece? ¿Sirve o no sirve? Nicolás me puso que no. Leonardo me dice que cierra. ¿Por qué dice que cierra? Porque piensa que se termina con XX el programa. No. A ver, lo estoy buscando en el chat. Nicolás me dijo que no. Pablo me dice que no. Leonardo me dice que cierra. No sé si se refiere a que cierra porque se termina el programa. Si está preguntando eso. El resto...
Bien. Estoy leyendo lo que me escribieron, porque si no me escribieron de todo, así que estoy tratando de leer para poder responder más o menos todo lo que me escribieron. No me escriban más porque si no ya... A ver, hay muchos que me han, o algunos, no muchos, hay algunos de los que escribieron que dijeron, como el caso de Leonardo, como el caso de Pablo y alguno más que capaz que me salteo, porque son varios los que me escribieron acá. Si yo pongo que el apellido es distinto de XXX y no leo los campos siguientes, no me sirve esto para la solución que nosotros estamos planteando. Esto está bueno, o mejor dicho, este segundo tipo de read estaría bueno si nosotros tuviéramos una estructura de control de qué tipo, cuál, qué estructura de control. Ahora sí quiero que me escriban. Para un while, exactamente, para un while. Entonces, este segundo layer nos serviría si nuestra estructura de control sería un while. Miren lo que estamos diciendo, esto es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un while y yo quiero terminar cuando aparezca el apellido XXX, ¿para qué voy a seguir leyendo el nombre, el DNI? Vamos a suponer que de la persona tengo nombre, DNI, dirección, código postal, provincia. ¿Para qué voy a seguir leyendo todo el resto de los campos si yo ya sé que es la persona con la cual el apellido se termina? Ya leí el apellido XXX, ya se terminó. ¿Para qué voy a seguir leyendo todo el resto de los campos? ¿Se entiende? Eso me sirve para un why, para un why. Pero el caso que nosotros estamos resolviendo, que es un repeat until, no nos serviría. No, Julián, el why no nos sirve para el problema que estamos planteando. Para el problema que estamos planteando, la estructura de control era un repeat until. ¿Te aclaro, Julián? Eso lo planteamos ya de entrada. Cuando planteamos las cosas dijimos, no, nuestra estructura de control es leer hasta que venga el apellido XXX, el cual debe procesarse. Y eso nos está diciendo que la estructura de control es un repeat until, no es un while. Está mal si lo hacemos con un while. Entonces, si yo elijo un repeat until, que es lo correcto, no puedo hacer este segundo leer, que es correcto la forma, está bien escrito este segundo leer, pero no me sirve para una estructura repeat until, ese es el problema. Sí te va a servir cuando lo tengas que implementar en un problema que la estructura de control no sea un repeat until y sea un while. ¿Me entendés, Julián? Bien, esto nos tiene que quedar claro a todos. Ambos procesos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, son correctos. Son correctos ambos. Ambos son correctos. Es más, de acuerdo a la estructura de control, podemos decir que uno es mejor que otro. Si yo tuviera un while y uso el proceso de la izquierda, ¿qué les parece? Es un módulo que es correcto. Es correcto, pero el problema es que estoy leyendo datos de más para un while. Exactamente, Eliana. Estamos leyendo datos de más en un while. Entonces, ¿qué podríamos sacar como conclusión de esta PPT que estamos mirando en este momento? Que si yo tengo un repeat until, el módulo de lectura es el de la izquierda. Si yo tengo una estructura de control while, el módulo que tengo que implementar es el de la derecha. ¿Nos queda claro? Bien, perfecto. Bueno, ahora teniendo en mente este leer, ¿sí? El read p.ape nos permite cargar el apellido en el campo ape del registro P. No, el repeat until va a repetir siempre un ciclo de repetición y siempre va a tener en el ciclo de repetición, Pablo, la invocación al leer. Eso es parte del código del repeat until.
nosotros teníamos este código. Este es el código que nosotros teníamos, repeat until. Repeat until. Y dentro del ciclo repeat until tenemos el leer. En cada ciclo siempre se va a invocar al presidio leer. ¿Sí, Pablo? Claro, sí, sí. Cada vez que nosotros invoquemos a leer per, como está escrito acá, lo invoquemos de esta forma, nosotros lo que vamos a hacer es, en definitiva, estar invocando a este módulo. Se va a ejecutar este módulo que va a leer. Desde teclado se va a leer el campo apellido, se va a leer el campo nombre, se va a leer el campo DNI. Vamos a leer tres datos. ¿Queda claro, Pablo? Bien. Bueno, si nos queda claro que este es el módulo leer, esta es la forma de cargar un registro, cargar los datos de un registro, ¿sí? Y fíjense en el detalle, ¿eh? No estamos hablando de tres variables sueltas, no, no, no. Estamos hablando de tres campos dentro de la variable P. Campos dentro de la variable P, porque es una estructura. A ver, para que ustedes lo puedan entender más claro, más claro. Vamos a suponer que ustedes tienen una biblioteca en su casa con tres estantes, ¿sí? Una biblioteca, un mueble, biblioteca, con tres estantes, ¿sí? Bueno, eso es el registro. El estante 1, un campo. El estante 2, otro campo. El estante 3, otro campo. ¿Y qué pongo? Bueno, pongo un objeto en el campo 1, en el estante 1. Pongo un objeto en el estante 2. Pongo otro objeto en el estante 3. Estoy poniendo una cosa. Bueno, nosotros qué estamos poniendo en el registro. Estoy cargando el string del apellido, estoy cargando el string del nombre, estoy cargando el integer del DNI. Tres cosas distintas en cada campo. Es como si fuera una biblioteca con tres estantes. Bueno, es lo mismo. Tengo la biblioteca y la biblioteca que tiene estante 1, estante 2, estante 3. ¿Qué tengo? El registro. El registro es uno solo. ¿Y qué tiene? El campo apellido, el campo nombre, el campo DNI. ¿Lo vemos más visual de esta forma? Bien, avancemos. Volvamos a la comparación. Voy a detener la presentación. Detengo esta PPT y vamos a compartir el WordPad que habíamos escrito hoy. Aguárdenme que abro el chat, que no lo estoy viendo. Tenemos el chat acá. Volvemos de nuevo a lo que teníamos hoy. Tipo de dato, tenemos declarada una persona con tres campos. El campo apellido, el campo nombre, el campo DNI. Tengo dos variables, la variable per1 y la variable per2. Esto es como si dijera biblioteca 1, biblioteca 2. ¿Sí? Si todos entendieron el concepto de la biblioteca con tres estantes cada uno, es como dijera biblioteca 1, biblioteca 2. ¿Estoy hablando de la misma biblioteca o son dos bibliotecas distintas? Bueno, voy a tener que comparar qué cosa. Cada estante, cada campo. Lo que tengo en el estante 1 con respecto al estante 1 de la otra biblioteca, ¿son iguales? Si son iguales, tengo que avanzar con el segundo estante. Si el estante 2 de ambas bibliotecas son iguales, avanzo con el tercero. Si lo que tengo almacenado en cada estante, en el tercer estante, son iguales, y bueno, es la misma biblioteca, es la misma persona. ¿Nos queda claro la comparación? No me acuerdo quién era el que me había preguntado. Creo que Pablo originalmente me había preguntado si podía explicar la comparación, me parece. Bien. Bueno, ¿alguno tiene dudas sobre la comparación? Bueno, si ninguno tiene dudas, cancelo
esto y vuelvo a la presentación, ¿sí? Vamos a salir del Word, a ver. Si un solo registro, pero dos variables. Cada variable tiene un espacio de campo para llenar, ¿no? No se pisan ni hay que hacer un registro para cada una, ¿no? A ver, Ignacio, cuando estamos hablando que tengo acá dos variables, cada variable en la memoria son dos espacios de memoria distintos. No se pisan. Son dos espacios de memoria totalmente distintos. Y que esos espacios de memoria, van a tener, mira, es como si yo te lo dibujara muy sencillo esto, aguardar un minuto, ¿eh? Para que compartimos el Paint, abro el chat. Y esto es muy sencillo. Esto es como si yo dijera, esta es mi memoria. Esa es mi memoria. Ahora digo, dentro de la memoria, lo voy a dibujar con rojo. ¿Sí? Esa es la memoria. Y voy a decir, dentro de la memoria voy a elegir ahora, para poder dibujar, en rojo, voy a dibujar el registro que va a tener, ¿qué cosas? Tres campos. Esto no es otra cosa que la variable per1. ¿Y qué tiene? Y tiene el campo ape, tiene el campo nom y tiene el campo DNI. Me quedo medio ahí. ¿Sí? Y ahora voy a dibujar con otro color totalmente distinto, el verde, vamos a elegir el verde, para dibujar lo que... El azul, vos querés el azul. No, dale. ¿Y sale qué cosa esto? Per 2. ¿Y qué tengo acá? Y no tengo otra cosa que decir, che, pará. Tengo el campo apellido, el campo nombre y el campo DNI. Vamos a escribir los campos. Esto es ape, esto es nom y esto es DNI. Son dos espacios en memoria distintos. El espacio para la variable per1 y el espacio para la variable per2. Eso es lo que visualmente quedaría en la memoria. ¿Queda claro, Ignacio? Obviamente que cuando vos haces read, vamos a escribir acá, vamos a agarrar el rojo. Y vos tenés el read de per1, perdón. Vamos a llamar per1.ape. Si vos tenés eso, no es otra cosa que hacer desde teclado la posibilidad de cargar este campo. ¿Y qué pones en este campo? No sé, Rodríguez. Y llenaste eso. El read per1ape lo que hace es lo que vos introducís de teclado, guardarlo en el campo de memoria de la variable per1 campo ape. Lo mismo va a pasar con nombre, lo mismo va a pasar con DNI, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a avanzar, vamos a detener esto y vamos a compartir la presentación. Así continuamos. Bueno, esto es lo que habíamos dicho con respecto a, ¿me sirve el de la derecha? No, no me sirve para este caso. Si la estructura de control hubiese sido un while, sí nos servía. Pero en este caso, como es un repeat until, no nos sirve. Necesitamos sí o sí el de la izquierda. Avancemos un poco más. Si yo tengo que descomponer, un número, ¿qué es lo que voy a necesitar hacer? Y voy a tener que dividir el número primero por 10 de forma entera. ¿Pero qué necesito? Quedarme con el resto para poder quedarme con el último dígito. Fíjense en que si el número es 58, 92, 35,
yo necesito quedarme con el último dígito, que es el 5 que está acá. Este 5 que está acá, necesito tenerlo. Este 5 necesito tenerlo. Y si es un 5, como es, lo tengo que contar. Pero después el número lo tengo que descomponer. ¿Qué significa? Reducir. Y eso lo voy a hacer dividiéndolo por 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a empezar a implementar nuestra función can5, la función can5, que va a recibir por parámetro, el parámetro p, que es de tipo persona, y va a devolver un tipo de dato entero. ¿Por qué va a devolver un tipo de dato entero? Porque va a devolver un contador. ¿Cuántos dígitos 5 tiene el DNI? ¿Sí? Ahora, ¿qué me interesa a mí resolver? Vamos a mirar un poquito. Decir que el número, que es de tipo entero, número es el campo DNI. Número es el campo DNI. ¿Podría haber puesto recibir un entero en vez de persona? Sí, podría haber puesto eso. Pero tendría que haber cambiado en mi programa principal que can5 lo tengo que invocar con p.dni. Eso es otra alternativa. Pero acá yo estoy recibiendo el registro completo y del registro completo digo, me quedo con el número de DNI. ¿Cómo me quedo? Con p.dni se lo asigno ¿a quién? A num. Voy a inicializar el contador en 0. Eso representa que todavía no tengo ningún dígito 5. ¿Y qué voy a hacer? Mientras número sea mayor, distinto que 0. A ver, Tomasi, eh, nosotros deberíamos pasarle lo que vamos a usar. Esa es la realidad, ¿sí? Pero no está no está mal que vos le pases la persona, ¿sí? Eh, conceptualmente, hoy, si vos me preguntás, para mí es mucho mejor específicamente que vos le pases el DNI, porque nosotros acá la única tarea que nosotros vamos a resolver es descomponer un DNI. Entonces, ¿para qué quiero recibir todos los demás datos? Lo que pasa es que en principio nosotros no quisiéramos confundirlos. Nosotros decimos, bueno, yo te paso la persona, y de la persona ¿qué me interesa? El DNI, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de plantear. Pero lo ideal, que es la forma de trabajar que ustedes van a trabajar, ¿sí? De acá en adelante, yo debería recibir el DNI. ¿Por qué? Porque la tarea de la función, ¿qué es? Recibir un DNI y descomponer el DNI. Eso es la tarea de la función, ¿sí? Después vas a ver más adelante en tu carrera profesional, ¿sí? O mejor, en tu formación profesional, vos vas a ver que en realidad hay otros lenguajes de programación que son orientados a objetos, ¿sí? Y cuando vos trabajas con un objeto, muchas veces le pasás el objeto completo, ¿sí? Pero bueno, esto es adelantarse, ¿sí? No quisiera ir por ese lado. Lo que yo quisiera es que ustedes vean esto, que nosotros de la persona me interesa solamente el DNI. Entonces, de toda la persona que yo recibo, empiezo a trabajar con el DNI acá. ¿Bien? Ahora, ese DNI, mientras sea distinto de 0, el número sea distinto de 0, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la operación mod. Mod 10, ¿con qué me quedo? Con el resto, con un dígito. Y pregunto, ¿ese dígito, ese resto, es igual a 5? Si es igual a 5, entonces mi contador es igual a contador más 1. Eso es lo que hacemos, es contabilizar. ¿Y qué más voy a hacer? Lo otro que me falta es reducir el número en un dígito. Lo divido por 10. ¿Y qué hago? Digo que la función cantidad 5, ¿qué retorna? La cantidad de dígitos 5 que encontré, que contabilicé. Esa es mi función. ¿Queda claro? Y esto ya lo venimos... A ver, Camil, esto lo venimos explicando hace bastante el div, desde que vimos los tipos de datos enteros y explicamos qué era el div, ¿sí? El div lo que hace es dividir por 10. ¿Cuánto es 50 dividido 10? 5. Entonces, ¿qué hiciste? Lo redujiste al número y ¿qué le sacaste? El dígito 0. Te quedaste con el dígito 5. Entonces, imagínate, no importa el tamaño del número que sea. El número es
500 dividido 10, ¿cuánto te da? 50. Le sacaste un dígito, el primer dígito 0. Y el número que te quedó es 50. ¿Sí? Si yo quisiera quedarme con el dígito 0, ¿qué hago? Le aplico el mod, que es lo que estamos haciendo en la línea anterior. En esta línea, 500 mod 10 es 0. Pero num div 10 es 50. Si el número fuera 500, ¿no? Por supuesto. Bien, avancemos un poco más. A ver, vamos a algunas cositas que nosotros tenemos que, vamos a tratar eh, de mirar acá. Voy a duplicar esta PPT y vamos a trabajar sobre esta PPT para no romperla. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre esta PPT. Yo tengo esto. Si yo hubiese recibido el DNI de la persona, me fui. Si hubiese recibido el DNI de la persona, voy a tratar de agrandar acá. ¿Qué tendría que haber recibido acá? DNI. Y DNI es de tipo entero. Yo podría haber recibido eso, un entero directamente. Cuando se invoca en la función, lo voy a escribir por acá, ¿sí? ¿Cómo se invocaría la función? La función sería cant es igual a cant5 pasándole p.dni. Eso sería la invocación de la función. Vamos a borrar un poquito. Así se invocaría la función. ¿Vemos la diferencia? Sí, tranquilamente. Yo podría decir que la función espera un entero. La función espera un entero. ¿Y cómo hago? ¿Cómo invoco a la función? P.dni, ¿qué le estoy pasando? Un entero. El DNI. ¿Queda claro? A ver, voy a borrar esto que está acá. Si yo pongo que recibo un DNI, necesito trabajar con num. Yo podría poner directamente num acá y sacar num directamente de acá como variable y podría sacar esta línea automáticamente. Y arrancar diciendo cant es igual a 0. Num es distinto de 0. Sí. Como es un parámetro por valor, porque la función recibe parámetros solamente por valor, yo siempre estoy trabajando con una copia, y la copia la estoy alterando, no estoy alterando el DNI original, estoy trabajando con la copia. Y cada vez que yo reduzca la copia, en definitiva no se altera el DNI original, yo estoy trabajando con la copia, lo que se altera es la copia. ¿Queda claro esto para todos? Nosotros estamos trabajando con una copia, el parámetro es por valor, Leonardo. Como yo trabajo en una copia, es como si vos te presentás a la oficina de alumnos con la fotocopia de tu DNI. Y porque vos estás implementando un módulo que está recibiendo un entero. Y en el programa principal, tu módulo, cuando vos lo invocás, lo estás invocando con el parámetro p.dni. Num, Eliseo, es el parámetro. En el programa principal, vos pasarías por parámetro Kant, que es lo que escribí hace un ratito, por eso lo acabo de borrar. Yo lo que escribí hace un rato es decir, cuando yo invoco en el programa principal, lo invocaría así, Kant5 con p.dni. Así se invoca la función en el programa principal. ¿Qué le estoy pasando en el programa principal? En el programa principal le estoy pasando por parámetro el campo DNI. ¿Qué recibe num? La copia del DNI. Eso es lo que recibe num. ¿Sí, Leonardo? Bien, borro esta línea para no confundirlo. Bien, si esto nos queda claro ahora, nosotros estamos recibiendo en el parámetro el DNI
En el parámetro estoy recibiendo un DNI. Me lo van a pasar así, por parámetro me van a pasar un DNI. Ahora, ¿es necesario la variable resto? Yo no podría escribir esto acá directamente. Miren, num, y escribirlo de esta forma, ¿eh? Num mod 10 es igual a 5. ¿Es correcto eso? ¿Qué les parece? Sí, Eliseo. Es correcto. O sea, en vez de utilizar una variable más, yo podría quitar la variable de resto y sacar esta línea directamente. Y preguntar directamente si num mod 10 es igual a 5, entonces contador es igual a contador más 1, cantidad es igual a cantidad más 1. Es lo mismo. Num recibe un entero, que es el DNI. Y vos vas a ir reduciendo num, modificando num. Eso es lo que vas haciendo. Sí, Francisco, es mejor así. A ver, no está mal lo otro no está mal. Es como que, a ver, es otra forma de leerlo, ¿sí? Hay alguno que quizás en la PPT anterior, ahí está, que estamos hablando, lo ves mejor escribiendo resto, me quedo con el resto que es el mod, y me quedo con el dígito, o resto o dígito, es lo mismo. Y después preguntar por ese resto o dígito si es igual a 5, ¿sí? Yo me parece que si nos acostumbramos a trabajar y a verlo de esta manera, me parece que es mejor que lo otro todavía. Pero bueno, no quiero complicarlos. Lo que quiero es que ustedes vean dos alternativas de poder trabajarlo. ¿Bien? Lo que pasa es que, Leonardo, si vos ponés un string, no podés hacer un mod de un string. Porque el string no tiene el mod, no tiene ni mod ni div. Entonces no es lo mismo. No, lo del parámetro es lo que vos recibís. Vos ponés qué esperás. Yo espero un entero, espero un string, espero un char, espero un boolean, espero un registro persona, como teníamos antes. Es lo que vos esperás de recibir, ¿sí? Ahora, si vos esperás un entero, no podés invocar en la función, en el programa principal, no podés decir can es igual a can 5 y le paso p. Está mal. ¿Por qué? Porque P es de tipo persona. Y vos esperás qué cosa? Un entero. Entonces no le podés pasar P. Entonces, ¿cómo hago si yo digo, no, pero yo le quiero pasar el DNI? Entonces es P.DNI. DNI es un entero y lo que espero es un entero. Sí, todo va a depender de lo que vos le pasás, lo que vos querés esperar. Si vos esperás un entero, y bueno, tenés que pasarlo un entero. Y el campo de DNI es el que es un entero. Si vos esperás un string, y bueno, vas a tener que pasar un campo que sea un string, si no va a estar mal, va a dar error. Bueno, avancemos. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a volver a la... Vamos a pasar a esta presentación. A ver, más o menos nuestro programa principal nos va a quedar de esta forma, lo que ustedes están mirando en pantalla. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a tener el tipo de dato registro declarado, vamos a tener el módulo de lectura, el módulo leer, que lee los tres campos, vamos a tener la función can5 que me devuelve en definitiva la cantidad de dígitos 5 que tiene el DNI. Y ahora en nuestro programa principal, ¿qué es lo que hacía? Leía a una persona, de esa persona, como le pasa no el DNI, le pasa la persona completa, que era lo que teníamos en el ejemplo anterior, le pasa la persona completa, descompone el DNI porque se queda con p.dni, ¿sí? Esta era la primera alternativa de las que vimos. ¿Y qué va a recibir Kant? Kant va a recibir el número entero
que represente la cantidad de dígitos 5 que tenía ese DNI. ¿Y qué voy a consultar? Si la cantidad de dígitos 5 supera el máximo, que estaba inicializado en -1, si lo supera, entonces ¿qué hago? Ganó un nuevo máximo. ¿Y qué me guardo? El nombre de la persona, que por ahora tiene más dígitos 5 que el máximo actual, que era -1. ¿Y qué hago? Pregunto, ¿el apellido que acabo de procesar es el XXX? No, entonces sigo. Vuelve a arrancar el ciclo de repetición leyendo qué cosa, otra persona. Descomponiendo el DNI de esa persona, comparando otra vez el máximo. Si le gana, actualizará el máximo, consultará si el apellido es XXX, si no es, volverá otra vez de nuevo ¿qué? A leer otra vez, descomponer, comparar contra el máximo. Cuando el apellido sea XXX, va a imprimir, va a terminar el programa imprimiendo el nombre del máximo. ¿Lo vemos? ¿El resto lo ve? Sí, solamente va a decir Agustín el nombre, porque estamos imprimiendo el campo p. Perdón, estamos guardando el campo per.nom, ¿sí? Fíjate que en máximo estamos guardando eso, nom max. Si vos quisieras, Agustín, si vos quisieras guardarte el apellido, tendrías que tener otra variable más que sea apmax. Y acá agregar apmax, dos puntos igual, per.ap. A ver, Francisco, cuando vos lees un registro persona, una persona, descomponés el DNI de esa persona, comparás la cantidad de 5 que tenía el DNI si supera el máximo. Cuando vos hiciste todo el cuerpo del repeat until, cuando llega acá va a decir el apellido de la persona que leíste es igual a XXX. Si vos habías leído el apellido XXX, el repeat until se termina ahí. Si no, vuelve a empezar de nuevo el ciclo de repetición. Vas a leer otra persona, vas a descomponer el DNI de esa persona, vas a volver a comparar la cantidad de dígitos 5 si supera el máximo y vas a preguntar de nuevo si la nueva persona tiene apellido XXX. Si lo tiene, se termina el repeat until ahí. Si no, otra vez vuelve a repetir. ¿Queda claro, Francisco? Bien, perfecto. Bueno, ahora les planteo esto y con esto terminamos. ¿Qué pasa si nosotros a esta persona, yo además de saber el nombre de la persona, el apellido y el DNI, quiero saber la fecha de nacimiento y la fecha que se inscribió a la facultad, esta persona? ¿Entendemos lo que estamos planteando? Yo quiero saber además tener dos campos más. Caro, Camil, dos campos más, los tengo que agregar esos dos campos. Pero ahora el tema es que la fecha de nacimiento, ¿cuántos datos son la fecha de nacimiento? Tengo que representar el día, tengo que representar el mes y tengo que representar el año. Entonces, claro, nosotros podríamos decir, como escribió recién Brandon, bueno, digo que fecha es un string. Sí, yo podría definir qué fecha es un string. Pero, ¿qué pasa si en realidad yo con esas fechas de nacimiento tengo que hacer algo? Tengo que después comparar, no sé, el día, el mes o lo que sea. Un string no lo puedo descomponer. No puedo trabajar con un string. Entonces, tampoco me serviría que sea un entero. Porque, ¿qué hago? Pongo tres campos para la fecha de nacimiento y tres campos para la fecha de inscripción en la facultad. No me sirve tampoco.
Y acá viene el concepto de registro de registros. Claro, exactamente, Camil. Tendría que definir un registro más. Mire, permítanme avanzar un poquito en esto. ¿Qué haríamos? Y bueno, tendríamos que agarrar y decir, che, declaro el tipo de dato fecha. Y el tipo de dato fecha es un registro que tiene el campo día, el campo mes y el campo año. Y fíjense en ahora el registro persona. Los tres campos que teníamos, le sumo NAC, que es la fecha de nacimiento, que es de tipo fecha. Y el día que se registró en la facultad, o se inscribió en la facultad, por decir cualquier cosa, ¿sí? ¿Es de tipo qué? De tipo fecha. ¿Y fecha qué es? Fecha es un registro. ¿Se ve, Camil? Estoy exactamente, Camil. Es un registro dentro de otro registro. Y eso es el concepto de registro de registros. Champredón de Juan Martín. Oh, ¿Tenés un pariente que es docente en la facultad? Depende. Es un gran amigo, Raúl. Es un gran amigo. Mándale saludos. Bueno, Juan Martín. No hay ningún problema. Sí, es un amigo, lo aprecio mucho. Eh, a ver, Juan Martín. La pregunta era si depende el orden. A ver, no te quisiera ahora confundir con esto porque es interesante lo que estás preguntando. Pero el tema es así. Acá no pasa por una cuestión de qué puse primero, si pongo la fecha de nacimiento y después el campo apellido. Sí va a ser importante, para tenerlo en claro, que yo tengo que, yo a los campos accedo directamente. ¿Por qué accedo directamente? Porque yo pongo registro punto el campo, registro punto el campo, registro punto el campo. Entonces si yo puse la fecha antes que el campo apellido, me es exactamente lo mismo. Porque si yo después en mi leer hago read p.ape y después hago read. Lo que sea, no importa el orden, porque es de acceso directo. ¿Se entiende, Juan Martín? No, no tenemos problema con límites de registro, Camil. Ah, sí, eso es Fabricio, si es lo que te referís a lo de Fabricio, el orden de declaración sería. Sí, el orden de declaración sí. Sí, sí, Juan Martín. Primero tenés que tener declarado. ¿Por qué? Acordate de lo que nosotros hablamos en las primeras clases. Nosotros estamos trabajando en un lenguaje que cuando vos lo compilás va parseando línea por línea, va analizando línea por línea. Y si vos fecha lo declaraste debajo de persona, cuando diga registro persona, campo APS string, ¿sí? Campo string. A string lo conozco. Nombre es string. String lo conozco. DNI integer. Integer lo conozco. NAC fecha. ¿Y fecha qué es? No es un tipo de dato predefinido. Me va a dar error de compilación. Entonces, ¿qué necesito? Fecha tiene que estar declarado previamente. Bien. Bueno. No es tanto como en el alcance de las variables del ICO. En realidad es más por una cuestión de tenerlo declarado previamente para después, cuando vos lo invocás, de alguna manera, el programa, el compilador lo conozca. ¿Sí? Ahora el tema es el siguiente. ¿Cómo vamos a leer? Que es más o menos esto que está preguntando Matías. ¿Sí? Bueno, miremos la propuesta que les estoy presentando con esto terminamos. Le estoy presentando este procedo leer. ¿Qué les parece? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Sí, es un poco largo, Germán. Es un poco largo. Pero es correcto. Es correcto. Fíjense en que es una forma de leerlo
Sí, se puede hacer otro presidio, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer otro presidio. Pero esto que estamos preguntando ahora, si es correcto o no, es correcto. O sea, yo estoy leyendo read de p.nac y nac es un registro fecha. Punto día y día es un entero. Entonces yo estoy haciendo un read de un entero. Y eso es correcto. P es un registro, NAC es un registro y mes es un entero. Estoy haciendo un read de un entero. P es un registro, NAC es un registro y año es un entero. Estoy haciendo un read de un entero. Esto es correcto, este módulo. Pero, por ejemplo, podríamos tener esto. El módulo, el presidio, leer fecha, que recibe por parámetro una fecha por referencia. Leo la fecha y después tengo el presidio leer, que es el que teníamos nosotros, donde le sumo estas dos líneas nuevas. Leer fecha p.nac, leer fecha p.registro. ¿Qué les parece? ¿Cuál, ¿Cuál les convence más de utilizar? El primero, segundo, 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 segundo. Agustín, segundo. ¿Sí? Es lo ideal. ¿Sí? El segundo, el que está a la derecha, ¿sí? ¿De dónde sale leer fecha? Leer fecha es un procedimiento nuevo. Eso es el liceo. Estamos implementando un nuevo módulo. El módulo se llama leer fecha. Lo que recibe es un parámetro de tipo fecha por referencia. ¿Sí? Y adentro hacemos tres read. No hay problema. Pero es un nuevo módulo. Y modificamos el módulo original agregando la invocación a leer fecha con el campo NAC y con el campo rey. Y esta segunda implementación es mucho mejor que la primera que tenemos a la izquierda. ¿Dudas? Bien. Nos vemos el próximo miércoles presencialmente en el aula 11, 17:30, todos los dos turnos. Turno 7 y turno 8. Unificamos a partir del próximo miércoles ya directamente, ¿sí? Bueno, acuérdense que queda un tema más, que es corte de control, que eso lo van a ver en la práctica, ¿sí? En la práctica del viernes. Va a haber un ejercicio que lo van a explicar los ayudantes con un corte de control. Bueno, chicos, éxitos. Disculpen la extensión que nos extendimos un poquito. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Chao, gente.